Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. ¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «la habitación no se va a recoger sola» o «¿qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas. Porque con la hipoteca Te lo mereces de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Bienvenido a Agricultura 7, el programa del campo de Onda Mezquita 7TV. Es un programa que le queremos llevar la actualidad, le queremos llevar los problemas, hacer que los conozca y le queremos plantear y con el que queremos plantear también soluciones a problemas del campo. Bueno, una semana más y en esta ocasión vamos a tratar de un cultivo muy peculiar. Vamos a hablar mucho de la diversificación de los cultivos en el campo y bueno, no se lo pierdan porque en serio les va a sorprender aquí en Agricultura 7. Bueno, y empezamos en el estudio con la mascarilla porque hemos estado preparándonos con los micrófonos, con toda la técnica y bueno, Raúl García, muchísimas gracias, vosotros, ingeniero agrónomo de Viveros Nurfruit. Correcto. Vale. Y sobre todo, bueno, y también si quieren conocer más de lo que vamos a hablar hoy y del trabajo de Raúl, visiten el portal técnico Todo Almendro, porque vamos a hablar justamente de esto. Bueno, me dirán ustedes, con 360.000 hectáreas de olivar, con el peso de los cereales en esta época, con la dehesa. ¿Qué me hablan ustedes de almendro? Pero sin embargo tenemos aquí una información del Diario Córdoba que este año ha crecido en 3.300 hectáreas. Es un cultivo que en un solo año ha aumentado un 50%. Correcto. ¿Eso por qué? Pues muy sencillo, el agricultor ya se ha dado cuenta que es un cultivo verdaderamente rentable. Y eso que venimos de este año, el año de la crisis, bueno, pues que ha bajado un poquito el precio. Daros cuenta que ahora mismo, Juan, estábamos hablando de que ahora, hoy por hoy, el precio de la almendra está en 3,30 €, 3,40 €, cuando el año pasado, cuando decidió el agricultor plantar almendros, estábamos en 5,5, 6 € kilo de pepita por hectárea. Sí. Bueno, kilo de pepita. Entonces, ¿qué ocurre? Que a 3 €, 3,5, pues el cultivo es rentable, pero claro, a 5, 5,5, 6 € pues es muy rentable. Muy rentable, claro. Muy rentable. Y básicamente en Córdoba, pues bueno, nosotros ya llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde el año 2006, 2005. En el año 2007 se planta la primera plantación en Córdoba, que la planta Pepe Millán, en la finca La Reina,
Y desde ese momento clave que se empieza a desarrollar el cultivo con nuevas variedades y nuevos cultivos aquí en la zona del almendro. ¿Me has dicho qué año? En el 2006. En el 2006. Solamente en 14 años toda esta evolución se ha dado. Sí, Perdona sí. que te he interrumpido. Sí. Bueno, claro, desde el 2007 que se empiezan a plantar, ya se empieza a ver el cultivo en marcha, ¿no? Y pues claro, pasan 3-4 años hasta que se ve que el cultivo funciona, ¿no? Entonces, claro, ahora ya todo el mundo conoce el almendro, hay muchísimas empresas ya que plantan, hay muchísimas empresas que dan servicio técnico, entonces ahora mismo ya el agricultor de aquí de Córdoba pues ya sabe que el cultivo del almendro es muy rentable, ¿verdad? Porque es un cultivo técnico, no hay que olvidarlo. Un cultivo técnico, empezamos por las variedades. Las variedades no son, desde luego, claro. Porque vamos, también otra función de este programa es la divulgación. Claro que el agricultor sabe perfectamente de qué tipo de almendros estamos hablando, ¿no? Claro. Pero para el gran público no es el típico almendro salvaje, al que estamos acostumbrados con la leyenda de Azahara, en Medina Azahara, no se trata de eso, ¿no? No, bueno, se trata precisamente de salvar la helada. Aquí en Córdoba tenemos un clima excepcional, es decir, que en muy poquitos años hay heladas primaverales a partir de febrero, finales de febrero, primeros de marzo, hay muy poquitas heladas primaverales, digamos, que puedan eliminar por completo toda la almendra, ¿no? Es decir, que cuando viene una helada y baja de -1 o -2, ya verdaderamente hay un daño en la floración, y en el frutito recién cuajado. En Córdoba no existe esa helada en esas fechas. Y además las variedades son tardías, son de un mes después, ¿no? Perfecto, porque claro, las variedades tempranas, tú ya casi a finales de diciembre ya estás viendo la sierra casi en flor y primeros de enero, los almendros de la sierra, ¿no? Estos se retrasan casi un mes o un mes y medio después. Estamos hablando de que para las primeras variedades estamos hablando de 10, 12 de febrero, 15 de febrero empiezan, y luego a lo mejor terminan el día 28 o 30 de febrero, o sea, con lo cual tenemos una amplitud de floración muy alta. Sí. Y luego también, claro, está la autocompatibilidad, son variedades autocompatibles. ¿Eso qué significa, Juan? ¿Cómo es eso? Sí, por favor. Te lo voy a explicar. ¿Cómo es eso? Antes, cuando se plantaba almendro, había que poner una fila de un polinizador y otra fila de otro polinizador, porque las variedades tenían que cruzarse. Sí. Tenías que poner abejas y una abeja llevaba el polen a otra y así ya se fecundaba la almendra. Con el desarrollo de los distintos centros de investigación que hay, tanto en Murcia como en Zaragoza como en Cataluña, pues han desarrollado variedades que no hace falta colocar polinizadores. Entonces eso es una gran ventaja. Sí, porque además lo están pasando muy mal los apicultores. Bueno, los apicultores no lo están pasando mal, porque es verdad que luego, aunque sean variedades... por la muerte de muchas colmenas, ¿no? Sí, pero los apicultores verdaderamente también se benefician de este tipo de cultivos muchísimo, porque piensa que aunque sean autocompatibles, la abeja es una floración entomófila, es decir, es una polinización entomófila, que significa que necesita la abeja para pasar y fecundar el mayor número de flores. Pero no estás obligado a colocar variedades variedades que sean polinizadoras. Sí. Entonces eso tiene una ventaja monumental, porque tú una plantación de 5 o 10 hectáreas que quieras plantar, pones una sola variedad. Antiguamente, hace 15 o 20 años, había que poner 2 variedades o 3 variedades. Por ejemplo, las variedades americanas, que son autoincompatibles, hay que poner 3 variedades, la variedad principal y luego 2 variedades más. Qué barbaridad. Sí. Entonces se ha simplificado todo, ese tema. Bueno, se ha simplificado y podemos hablar también de los réditos económicos, porque al principio muy bien, ha bajado. Ha bajado. El cierre del canal Oreca también para la hostelería se ha dejado sentir con la pandemia, que ha sido el revés más gordo que ha tenido por la crisis sociosanitaria del COVID en el campo, quizás el cierre del canal Oreca. Perdona. No, bueno, verdaderamente lo que tenemos que ver, Juan, es que el comercio mundial de la almendra no lo domina España, lo domina Estados Unidos. Estados Unidos son los líderes ahora mismo de producción de almendra y de comercialización. Entonces ellos ponen o imponen o no se imponen el precio que ellos quieran. Pero bueno, ellos tienen unos costes también muy altos de producción.
Entonces, la almendra aquí, llegada a España, menos de 3 euros, va a ser muy complicado que esté, porque ellos también tienen unos gastos muy fuertes. ¿Y cuándo va a subir a 5 o 6 euros la almendra? Pues muy sencillo, cuando falta almendra. ¿Cuándo falta almendra? Porque los americanos, cuando bajan la almendra, promocionan la almendra y se venden en otros países, con lo cual, este año que ha acontecido la crisis mundial, como hemos dicho, sí. Y ha acontecido también porque California tenía una producción muy elevada, con lo cual no hemos visto que había muchísima almendra del año pasado que no se había vendido en España y entonces no se podía comprar más. Entonces el precio, lógicamente, ha tenido que bajar. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, California, vamos a ver, todavía no ha dicho qué precio va a poner ni qué producción va a haber en estos momentos. Todavía ellos hacen un informe entre mayo y junio, hacen un informe que hay una previsión de cosecha y a partir de esa previsión de cosecha el sector ve si va a haber más almendra o menos y sube el precio o baja. Es decir, es un mercado que si miramos la evolución de 10 años atrás, podemos ver que es un cultivo que va a ser una estabilidad de precio, aunque haya altibajos como es natural, como todos los cultivos. Oye, hablando de precios, y no hay que irse muy lejos, a California se ha abierto una lonja de la almendra. Correcto. Se ha abierto una lonja de la almendra, que por cierto ha empezado no digo con mal pie, pero no ha empezado con buenas cifras, ¿no? Bueno, no ha empezado con buenas cifras porque es que el cultivo... Por todo lo que hemos estado hablando. Porque lo hemos estado hablando, pero bueno, que es una lonja ahora mismo que está haciendo referencia, entiendo yo que va a ser una referencia en el futuro. Como todas las lonjas, tiene que haber un periodo de adaptación. Antiguamente, cuando empezamos a trabajar el almendro, solo estaba la lonja de Reus. Entonces nos basábamos siempre en hipótesis del mercado de Reus. Luego salió la lonja de Murcia, que ya era un avance, y luego después salió la lonja de Albacete. Bueno, también otro avance, y ahora la lonja de Córdoba. Bueno, pues si el agricultor no se quiere equivocar, hace las medias de todas las lonjas y ese es un precio clave que puede tomar como referencia para cualquier desarrollo bancario o cualquier desarrollo de proyecto de plantación, ¿no? Bueno, ustedes asesoran, claro, por supuesto. Claro. Bueno, no, en estos proyectos es complejo. Muy complejo. Cambiar de cultivo y destinarse a eso. A ver, son muchísimos factores, pero sí que es verdad que es un cultivo apasionante porque no está todo dicho, o sea, en olivar, por ejemplo, hay muchísimas tendencias, se sabe ya más o menos cómo se produce. En el almendro, cada año se pueden dar circunstancias determinadas que lo que te valió el año pasado no te valga este año. Entonces, eso puede pasarte. Por ejemplo, este año mismo parecía que no llovía, parecía que no había tal, y sin embargo han venido muchísimas lluvias pequeñas, muy cortas, que ha habido muchísimos problemas de hongos esta primavera, por ejemplo. ¿Y le ha afectado? ¿Ha dañado mucho? Algunas plantaciones le ha afectado, otras no, depende un poco de las circunstancias de cultivo de cada plantación. Ajá, bueno, hay un tema cuando se habla de abrir huecos entre los cultivos, entre esos 360.000 hectáreas que tenemos en Córdoba de olivar. Bueno, cuando se habla de abrir huecos, nunca mejor dicho, los almendros tienen huecos entre los olivares. Me llamaba la atención antes que estábamos comentando de la compatibilidad que tiene el cultivo del almendro. Claro, porque mira, las mismas maquinarias que se usan en el olivar, el atomizador, el paraguas, el vibrador, el recogefardos, pues todo eso tiene cabida en el mundo del almendro, porque en el mundo del almendro se puede recolectar de varias formas, o bien se recolecta con un vibrador paraguas despellejador que ya automáticamente te despelleja la almendra, con lo cual es una ventaja, eso para las plantaciones de secano o plantaciones no muy con un regadío corto pueden ser interesantes, o nos vamos a un sistema como se recolecta el olivar, con vibrador y fardo al suelo y recoge fardo. Eso en nuestro canal de vídeo, Todo Almendros Channel, pues ahí tenéis vídeos de sobra para poder ver los distintos sistemas de recolección que tiene el almendro, con lo cual estamos aprovechando la misma maquinaria del olivar para seguir con un cultivo que se recolecta en el mes de agosto, que no hay barro, es decir, son todo comodidades. Que hay muchísima gente para trabajar en ese momento, porque todo el mundo no se va a la playa. También es complementario en el aspecto laboral, ¿no? Correcto. Pues porque la recogida agosto-septiembre, que ya empalma con otras labores y se hace compatible con el olivar. Claro, por ejemplo, ¿no? Muchas fincas nos dicen, oye, es que quiero recolectar, quiero coger primero las cuadrillas porque luego tengo verdeo. Bueno, pues recogen las cuadrillas, empiezan a trabajar la recolección y luego siguen con el verdeo.
Entonces, más o menos, ahí hay un escalonamiento muy bueno en la recolección. Bueno, estábamos hablando también de gastos. Sí. Gastos sí son un poquito más que los demás, sí. ¿no? Ahí sí. Sí, ¿Cómo sale? Pues bueno, los gastos de cultivo normales en una plantación de riego normal de 2.000 a 3.000 metros cúbicos por hectárea pueden estar en el torno de los 2.500 a 3.500 euros hectárea. Ya depende un poco de las circunstancias de cada plantación. O sea, estamos hablando que si el precio de la almendra son 3,5 euros, como una posible bajada de precio puede estar en esos precios, tendríamos que tener más de 2.000 kilos de pepita por hectárea para ser competitivos, y verdaderamente hay muchísimas plantaciones en Córdoba que ya están dando entre 1.800 y 2.500 kilos de pepita, lo están dando perfectamente, con lo cual el cultivo sigue siendo rentable. ¿Qué ocurre? Que cuando esté el precio a 6 euros es muy rentable, bastante más rentable. Hombre, estamos hablando de duplicarlo, ¿no? Claro. El tema está cuando nos quedamos en poca producción y en muchos gastos. Ahí es donde está un poco, pues bueno... El riesgo. Bueno, pues que puede pasar un año, pues como este, por ejemplo, la zona de Peñaperros para arriba, ha habido muchas zonas donde se ha helado la almendra, por ejemplo. Entonces ahí, cuando ya se te hiela la almendra, que hay una merma de producción de un 30 o un 40%, incluso hay plantaciones que directamente se han ido sin cosecha ninguna, ¿vale? Pues entonces ahí sí que es verdad que el cultivo pues da márgenes negativos en ese año. Sí que es verdad que luego al año siguiente pues puede producir el doble, con lo cual no hay que agobiarse. Entonces las heladas estas tardías indirectamente han beneficiado a Andalucía. Bueno, vamos a ver, la verdad precio, que... Aunque sea una cosa tan triste, que sean unos compañeros de otras... Bueno, verdaderamente, como te decía Juan, el precio no lo marca España, así con la producción española no lo marca, es decir, lo marca California. Entonces, si California tiene una helada o baja producción por cualquier motivo, tanto hídrico como el que sea ambiental, pues ahí sí que se nota el precio español, ahí sí se nota muchísimo. Hombre, lógicamente, estábamos hablando de que si en Córdoba se han realizado el año pasado 5.000 hectáreas nuevas, ¿verdad? Pues en el conjunto de España también ha subido muchísimo va a subir muchísimo la producción, con lo cual vamos a pasar de una producción que teníamos de en torno a 50.000 toneladas, podemos llegar al caso que habrá años que nos lleguemos a 100.000 toneladas, o sea, dupliquemos la producción. Pero en España pasa lo que pasa, que es que tenemos distintos climas y entonces no en todos sitios vamos a tener gran producción, con lo cual fíjate este año vamos a ver qué producción vamos a tener, todavía no se sabe, pero ha habido muchísima gran producción que se ha helado, entonces nos iremos a 40.000, 50.000, 60.000 toneladas, no lo sabemos todavía. Bueno, pues también quizás sea también una ocasión, ¿no? Claro. Para que, porque bueno, el almendro ha llegado para quedarse, ¿no? Sí. El almendro creo que con estas cifras de 3.300 hectáreas en un solo año ya ha llegado a las 9.592 para toda Córdoba. Es un cultivo que ha llegado para quedarse porque esto de la diversificación es tirarse un poco a la piscina. Y bueno, yo me acuerdo en el tema ya de ganadería, ¿no? Sí. Aquella finca de avestruces, pues mira, la avestruz nos ha dado, y muchos cultivos que casi se pusieron de moda, que parecía que iban a hacer, si no mucho, algunos, y que al final no han cuajado. Claro. No han cuajado. ¿Eso le puede pasar al almendro? El almendro, al principio, como tú comprenderás, cuando en el año 2006 o 2007 empezamos a trabajar aquí desarrollando el cultivo del almendro, pues lo primero que decía el agricultor, que era desconocedor del cultivo, claro, pues se helaba, no produce, en fin, hubo cierta reticencia. Conforme han ido pasando los años y se han ido viendo que las plantaciones iban dando su producción, pues los agricultores más escépticos al final han ido plantando almendros, porque al final han ido viendo que la rentabilidad que obtenían sus vecinos es importante. Y ahora estamos en otra fase, Juan, y es la fase del desarrollo de la Gran Campiña de Córdoba, que la Gran Campiña es una gran desconocida. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor tierra de España y de Europa con diferencia. Sí. La Campiña de Córdoba de secano es una
Lo sabía, pero oírlo así de tajante me alegra mucho. Pues mira, decirte que ya hay fincas de regadío, de secano en Córdoba, muy famosas, Pedrique, Torrefusteros, Casalilla, bueno, fincas que casi todos los agricultores cordobeses conocen, Cordovilla, que ya se han puesto de almendros. Entonces, esos almendros van a estar en secano, pero secano de la campiña de Córdoba. Claro, lógicamente no va a tener la misma producción que el regadío, pero tampoco va a tener la misma producción que una plantación de secano, por ejemplo, de cualquier zona deprimida. Es decir, porque es que antes el almendro se ponía en lo peor de la finca, ¿no? Mire usted, si es que el almendro, si lo ponemos en lo mejor, va a dar mucha producción. Entonces, poco a poco se va a ir viendo la campiña cordobesa transformada en almendro o en olivar, pero sobre todo en almendro. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver dentro de pocos años que el desarrollo de ese cultivo va a funcionar. De hecho, ya hay grandes agricultores que ya plantaron, Carlos León, por ejemplo, en Torreparedones, que fue de las primeras plantaciones que se pusieron, ¿no? También Antonio el Nono en la zona de Espejo, por ejemplo, allí hay una gran plantación de almendros de secano, es decir, y ellos ya han ido dando pasos y ahora todos los demás que van plantando ya van cogiendo toda esa trayectoria de almendro de secano, ¿vale? Bueno, y aprovechando un poco que hemos estado hablando de esto de los cultivos, ¿podría dar un breve catecismo, un breve decálogo de consejos, por lo menos, para ayudar al agricultor a distinguir entre burbujas de cultivos, entre cultivos que llegan muy a veces promovidos, a veces por diferentes intereses, no tanto de mercado, incluso políticos, ¿no? ¿Pueden dar algunos para distinguir entre los que van a funcionar y los que no, o por lo menos para que se tenga precaución con los que no funcionan? Bueno, verdaderamente lo que sí que tenemos que ver es que el mercado globalizado en el mundo. Hay que ver, antes de hacer un proyecto de almendro, pues lo que tenemos que evaluar es en qué marco nos encontramos a nivel, digamos, de precios y a nivel de producción a nivel mundial. Y entonces nos damos cuenta de que va a faltar almendra en el futuro, aunque ahora mismo los precios hayan bajado un poquito, pero sigue siendo, mientras que la sociedad vaya creciendo, mientras que todos los países sigan creciendo, daros cuenta que en China, en la India, todos esos países prácticamente no comen almendra apenas. En España se está consumiendo 1,4 kilos por habitante y año, y en la China a lo mejor están consumiendo muy poquito, o sea, a lo mejor 100 gramos, 150 gramos no llega, ¿sabes? Es decir, que todavía queda muchísima trayectoria para que el cultivo se desarrolle y funcione a nivel de funcionamiento de cultivo en nuestras parcelas y en nuestro clima es importantísimo, vamos. Ya está comprobadísima las variedades, comprobadísimos los tratamientos, en fin, que hay bastante avanzado, que no es un cultivo nuevo, que nadie lo sabe, qué va a pasar, qué no va a pasar, es decir, ya hay referencias. Vale, entonces se puede aplicar entonces a cualquier otro tipo de cultivo esa misma regla, ¿no? Sí. Primero la parte internacional, primero un poco de conocer el mercado, nada de... Claro, conocer el mercado. De largarse, nada de centrarse solamente en lo cercano, y el segundo ver la capacidad de futuro. Claro, hay dos cosas fundamentales. Primero, el mercado, y luego que el cultivo sea viable, digamos que tenga producción, porque tú puedes tener la gran producción del mundo, pero luego el mercado, por ejemplo, en Córdoba, en nuestra zona de Córdoba, de todo el valle del Guadalquivir, se pueden cultivar melocotones, nectarinas, frutales de hueso, toda la que quieras. Pero claro, si pones muchísimas ciruelas, por ejemplo, o muchísimos melocotones, luego, ¿dónde vendes ese melocotón? O sea, ¿el cultivo funciona? Sí funciona. ¿Produce? Sí produce. O sea, sale una fruta excepcional. Pero luego, o tienes el mercado, o no puedes desarrollar un cultivo. O sea, no puedes poner 50 o 100 hectáreas de un melocotón o de una nectarina si no tienes un mercado detrás que te lo absorba. Es decir, o por ejemplo, cualquier otro cultivo que necesitas conocer el mercado previamente. Bueno, pues ya con el problema de los precios hemos topado. Sí. No, amigo Sancho. Sí. Parafraseando un poco el Quijote, con la cadena alimentaria hemos topado. Claro, ahí ¿Y ahí le va a afectar a la almendra?
Bueno, la almendra tiene una ventaja, Juan, importantísima, es decir, lo mismo que un producto perecedero, una lechuga, un brócoli, pues lo tienes que vender de hoy para mañana. Sí. La almendra la puedes guardar, o sea, puedes guardarla un año, si los precios no te gustan, pues la guardas y ya en un año pues ya subirá, bajará, hará lo que quiera, pero podrás, digamos, almacenarla. Entonces eso te da cierta garantía de decir, oye, pues no tengo por qué venderlo todo ahora en campaña, que está todo el mundo queriendo vender y ha bajado el precio. Me espero unos meses, o 5 o 6 meses, y luego ya cojo unos costes muy baratos de almacenamiento, ¿no? Claro, básicamente con que la almendra esté seca, ¿vale? Ahí hay muchísimo trabajo que desarrollar en la capacidad que tiene la industria para partir, porque claro, pasábamos de una cantidad que se producía a casi el doble, pues la industria también se ha tenido que modernizar muchísimo. Y entonces el agricultor grande pues tendrá que coger en un momento dado y guardar su almendra para no venderla toda de golpe, porque si pone toda la almendra de golpe en el mercado, pues los precios pueden bajar. Sí. Pero como es un producto que se almacena fácilmente, pues eso. Otra ventaja más. Otra ventaja. La verdad, muchísimas gracias, Raúl. Hemos aprendido, yo personalmente he aprendido muchísimo, que para eso es este programa también, para informar y sobre todo divulgar y aprender. Y de verdad, Raúl, muchísimas gracias, porque nos has abierto los ojos y nos has explicado muy bien, ¿no? Perfecto. Cómo es el futuro de este cultivo con futuro, nunca mejor dicho. Claro, lo más importante, lo más bonito luego del almendro es ver la floración. O sea, se os emplazo a que ahora cuando sea la floración o la recolección podamos salir a campo, claro, y hacer alguna... En Santa Cruz tenemos también, bueno, es uno de los sitios más cercanos, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas plantaciones para ver por todo Córdoba. Vamos. Da dinero con el turismo japonés, por cierto. Sí, claro que sí. Las plantaciones de girasoles, hay visitas guiadas de turismo japonés. Pues mira, quizás también los almendros sea hasta objeto turístico. Raúl, muchísimas gracias, a ti, Juan. En serio. Aquí tienes tu casa para todo lo que quieras, en Agricultura 7. Gracias, muchísimas gracias, Juan. ¿Vale? Bueno. Pues bueno, buenas noticias, por lo menos hemos comenzado hablando del crecimiento del cultivo del almendro, esas 3.300 hectáreas que se han incrementado en un solo año. En el año pasado también tenemos buenas noticias, son pocas veces las que en el campo, lamentablemente podemos decir que las lluvias han beneficiado a la dehesa, habas y guisantes ya están madurando. Se están realizando control de hierba en el olivar y la siembra del algodón está aprovechando los periodos entre tormenta y tormenta, pues para hacer más eficaz la siembra. Bueno, pero hasta aquí ya digo yo que lamentablemente el campo no es un sector con muy buenas noticias mucho tiempo. El problema se lo ha encontrado sobre todo el sector vitivinícola y sobre todo, como informó ya Diario Córdoba el pasado miércoles, en Montemayor, que es el terreno del marco del Consejo Regulador Montilla-Modiles, con un terreno arenoso donde se produce antes la brotación dentro de todo este marco. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Pues sí, lamentablemente, mildiu. Ya sabes, quizá la mayor pesadilla que puede esperar el agricultor de viñedo. Bueno, pues se han levantado, se ha puesto en alerta. Ya de hecho los días previos se alertaba, se advertía que se estaba cumpliendo la dramática regla del 10 para los hongos, para el mildiu, es decir, 10 días con 10 litros de agua y temperatura baja de 10 grados, 10 grados de media entre noche y día. Entonces, bueno, sí, efectivamente se ha cumplido eso y efectivamente ha aparecido estos rastros. Hay que avisar a la Junta en cuantito se detecten este problema y bueno, y proceder ya con los tratamientos. Bueno, aparte de eso, quisiera dejarle con
una buena noticia, porque también Córdoba se va a ver beneficiado de un ordenador, efectivamente, del ordenador Cirrus, el nuevo ordenador con una capacidad de 168 teraflops, dicho de otra forma, es 10 veces más potente que el actual que tiene la Agencia Estatal de Meteorología, y que llegará permitirá predecir con muchísima más exactitud a 10 días vista, permitirá predecir con mucha más exactitud a medio y largo plazo, e incluso, aunque esto ya no afecte tanto al campo, incluso a distancias muy cortas, ¿no? Casi se podrá predecir el tiempo por barrios, aunque ya digo, lo importante serán los cálculos a medio plazo. Bueno, pues eso ha sido todo esta semana, donde hemos podido disfrutar con Raúl de una entrevista en profundidad del cultivo del almendro, y bueno, les seguiremos informando sobre todo de la buena evolución del precio del aceite, que se nos ha quedado en el tintero, del precio del aceite en esta mitad de campaña, y sobre todo de esas preocupantes noticias del mirio en la vid. Les dejamos y les esperamos la próxima semana en Agricultura 7. ¿Difícil? Lo difícil es pasar de los 30 y tener que seguir escuchando frases como «la habitación no se va a recoger sola» o «¿qué te crees, que esto es un hotel?». En la vida hay cosas difíciles, pero encontrar la casa de tus sueños ya no es una de ellas. Porque con la hipoteca Te lo mereces de Caja Rural del Sur te lo ponemos muy fácil. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos de todo lo que necesitas. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.